¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Hoy es miércoles y como todos los miércoles estamos con esas categorías de un poquito más abajo. La semana que viene ya digo que, bueno, el miércoles, además de que juega el playoff de ascenso en Oviedo, el Real Oviedo, como digo, pues no vamos a... El martes es fiesta también y no vamos a tener, como digo, programas, pero volveremos otra vez con estas categorías de las que seguimos, como digo, bajando peldañitos. Ya saben que este fin de semana que viene se resuelve ya el último de los ascensos que queda, siempre y cuando no suba el Lealtad de Villaviciosa, ¿no? Que también puede ser, y que arrastre otro equipo hasta esa tercera división. Se resuelve, como digo, el último ascenso que haya a tercera división, que veremos a ver si el que mejor lo tiene ahora mismo es el Astur, el conjunto de los hermanos Llana, de Pablo de Tori. Y luego se resuelven también los ascensos a precisamente esa categoría, a Primera Astur Fútbol, a la que era regional preferente. Y los equipos mejor colocados en ese sprint final para acompañar al Hispano y al Europa de Nava son los que tengo aquí sentados conmigo. A mi derecha tengo a Íñigo Cortés. Bienvenido, Megallado, buenas tardes. Hola, Paco. Bueno, ventaja de 1-2, que ni mucho menos está nada hecho, pero bueno, pues os da eso, ¿no? Una pequeña ventaja. Sí, consideramos que es un buen resultado, pero obviamente no hay nada cerrado. Tenemos enfrente un muy buen equipo y nada, este domingo pues esperamos sacarlo adelante con nuestro público, con nuestra gente, a sabiendas de que vamos a enfrentar, como te digo, pues a un equipo difícil y que seguro que va a hacer todo lo posible porque no sea así. Orellana está ilusionada, Rivas ya está ilusionada, me imagino, ¿no? Por volver a preferente. Sí, sí, sí. Hemos visto un poco ese crecimiento a lo largo del año en cuanto a cuánto se ha involucrado la gente con el equipo y sí, yo que trabajo allí además, pues lo ves un poco en el día a día, esa alegría que nos está acompañando y que considero que es muy importante ese punto de ilusión para poder al final acabar consiguiendo este ascenso que para nosotros sería un premio a una temporada que consideramos muy buena, independientemente de lo que pase el partido del domingo, porque no podemos valorar el trabajo por un partido. Intuyo que si trabajas allí trabajarás de profesor por la camiseta que traes más que nada, ¿no? Sí, Por esa camiseta, no sé si se puede ver un poco en pantalla. sí, Pero bueno, bueno. nada, es la camiseta que estamos usando los docentes pues en las manifestaciones, que estamos reivindicando pues una serie de condicionantes que en los últimos años pues está haciendo que la educación pública pierda calidad y lo que queremos es pues recuperar un poco, ¿no? Pues la importancia del sector público y en este caso de la educación y que todos los miembros del sector educativo, pues tanto los profesionales que somos nosotros, como sobre todo las familias y los alumnos, que es lo más importante, pues tengan la educación que se merecen. Pues esperemos que se logren esos objetivos. Alberto, ¿cómo estamos, amigo? Vosotros no venís con ventaja pura y dura, fuisteis a Tineo, pero bueno, salís con la única ventaja que os da ese factor campo, ¿no? El volver a vuestra casa a jugar, a enfrentaroslo en esa última pelea, ¿no? Por ascender a preferente. Sí, a ver, veníamos de una sensación un poco extraña como visitantes en el otro enfrentamiento de playoff. Estábamos siendo un equipo muy solvente en casa y se cortó un poco la racha y bueno, al final, evidentemente todo el mundo quiere ganar, pero te enfrentas a un muy buen equipo, a domicilio y nosotros estábamos también muy enfocados en volver a tener las buenas sensaciones fuera de casa para demostrarnos que, bueno, que fue simplemente un resultado sin más. Es verdad que tenemos una plantilla muy joven y entonces ahí pues ya había que navegar a dos aguas. Un poco el tema de ver cómo manejábamos eso y bueno, ahora mismo es que jugamos contra un muy buen equipo, en un campo que también condiciona por dimensiones, por césped, por demás. Y la verdad que bueno, a ver, aun queriendo ganar siempre todos los partidos, no consideramos que sea un mal resultado en cuanto a que al final todo se va a decidir en nuestra casa con nuestra gente y en un campo que hasta la fecha tenemos una buena trayectoria y esperemos que nos ayude. Casi 90 puntos y no subir. Es que a cualquiera que se lo digas, no sé, es que me parece una puntuación, es una auténtica brutalidad. Sí. A ver, luego cuando... Bueno, ¿qué piensas tú? Oye, pues que se lo digan al hispano que Sí. con 90, o sea, con 87 no hubiese ascendido, pero bueno. Sí, sí. A ver, es que esto al final lo vamos a ver cuando termine la temporada, porque al final empezar a mirar un poco de, joder, es que voy a playoff haciendo todo esto,
es como un automensaje un poco victimista, ¿sabes? Pero la verdad es que si analizas los datos fríamente dices, joder, ¿qué más necesito? Pero el año pasado yo, en mi parecer, creo que hicimos una buena campaña, te metes en playoff, caes la final. Este año se cambia el 60% de la plantilla y es que creo recordar que mejoras todos los registros. O sea, estamos hablando de los 80 y muchos puntos, estamos hablando de 88 goles a favor, pero 17 en contra. Y con eso, por 5 puntos que cedes en la primera y la segunda jornada, no te dan ante un pedazo de equipo como es el Hispano, que hace una trayectoria inmaculada, pero que hasta el último día le estás compitiendo de tú a tú, o sea, no arrojar la toalla. Y aún así, no te llega. Entonces ahora dices, bueno, vale, empieza otro capítulo, pero joder, este de aquí atrás fue un poco cruel también. Sí, sí. Y es que lo peor de todo es decir, oye, pues llegas al playoff, no sé, por lo menos casi, bueno, voy a decir que os dejen ganar 1-0 ya de mano, ¿no? Antes del pitido inicial, pero no sé, alguna ventajita más. Que tenéis que ir a los penaltis contra el Madalena Morcín, que sigue habiendo penaltis en esta categoría, que nadie se olvide. A ver, es que lo comentábamos antes, el sistema de competición es el que es, todo se rige por ello, es respetable 100% y con ello vamos, no hay más allá ni ningún tipo de disculpa. Pero es verdad que, joder, un equipo que intenta mantener esa expectativa de luchar hasta el último día, de hacer toda esta salvajada de puntos, de ser solvente, de ser... Ahora te encuentras que parte todo de cero, pero casi creo que partes en desventaja. Porque tú ahora mismo puedes llegar al playoff, gente que ha entrado en playoff con menos necesidad, a lo mejor ganando algún partido, perdiendo, reservando gente, con un estado físico más coral, en el que el premio es el mismo que vamos a tener nosotros. Es muy gordo, es un ascenso. Y nosotros al final vienes súper castigado de toda la temporada, física y anímicamente, y partes, pero es que ya, claro, penaltis, ya no te vale ningún tipo de beneficio por trayectoria durante la temporada. Claro. Es lo que digo, que por lo menos, no sé, pues el Real Oviedo quedó tercero ahora. Con 4 empates sube. Sí. ¿Es difícil que se dé? Sí. Pero bueno, por lo menos tiene esa pequeña ventaja. Que vosotros perdisteis 3-1 en Morcín, ganasteis 2-0, eliminatoria 3-3, y no, prórroga y penaltis. Y la verdad que está... A ver, al final de esto, si todo sale bien, pues muy bien y nos reiremos de esto y, joder, y es una experiencia enriquecedora, pero bueno, al final es verdad que el fútbol nos está exigiendo demasiado para llegar a ese objetivo y bueno, a ver si somos capaces de dar ese último empujón, porque bueno, los chavales es merecido 100%. En este caso tengo que darte la razón y decir que es muy merecido. Vamos a ponerlo todo en datos. Hoy nada más que hemos tenido que hacer esa pequeña pantalla, ¿no? de cómo han quedado los partidos de ida. Se lo acabamos de decir ahora mismo aquí, como digo, con esa pantalla. Lo van a ver ahora en sus casas también, pero es eso, ¿no? Esas como digo, esos marcadores de los que les hablaba, el empate a 0 en Tineo, en el Municipal Tinetense del conjunto de la Unión Deportiva San Claudio, lo tiene. Tineo 0, San Claudio 0 y el Narcea 1, Ribadesella 2, que es el otro partido, como digo, que se disputaba. Ya saben que los dos vencedores van a ascender, van a acompañar al Hispano y al Europa de Nava, que acaban de ascender en la fase regular, unos con más puntos, otros con menos puntos, pero como digo, los dos han quedado campeones cada uno de sus grupos, el grupo 1 y el grupo 2. Que curiosamente aquí luego han quedado 3 del grupo 1, 3 del grupo 2, perdón, y 1 tan solo del grupo 1, que es el Ribadesella, el conjunto riosellano, que bueno, pues ha quedado segundo en su grupo. Los otros 3 han caído, como digo, en esa fase anterior, en la fase previa de esta segunda eliminatoria, en esa primera eliminatoria en este caso. Más cosas. Tengo que hablarles, como digo, también de los equipos de Primera Astro Fútbol y de unos pocos que nos van quedando, tan solo uno, como digo, que nos queda en competición, de los que colaboran, de los que nos patrocinan, de los que están aquí con nosotros semanalmente. Así que les hablo, como digo, todos ellos por orden van a ir saliendo, como digo, los van a ver ahí en sus pantallas, empezando por el Siero, al que ya le dimos la enhorabuena la semana pasada, que estuvo aquí su presidente, también uno de sus futbolistas, al Club Siero, que de momento se le ponen las cosas bien para campeonar, incluso con la victoria que sacaba esta semana. El otro equipo que ha ascendido es el Club Deportivo Llanes, al que le dimos también la enhorabuena. Lo hicimos en la edición de la radio.
primero con Ricardo Bango, luego con su presidente, con Pedro Álvarez. Así que bueno, pues a todos ellos también felicidades por el ascenso del Club Deportivo Llanes a tercera división. El siguiente que quiere ascender es el Navarro, Sociedad Deportiva Navarro, que lo tienen ahí, que bueno, lo tiene difícil, bueno, porque no depende de sí mismo, ¿no? Depende de que el Astur pierda y de que ellos ganen a la Camocha. El Astur, que recordemos, juega en la calzada ante el Gijón Industrial, que tiene alguna posibilidad remota, pero al fin y al cabo, como digo, alguna posibilidad de poder ascender también a esa tercera división. Más abajo encontramos a la Fresneda, que está luchando por no descender de categoría, que desde que se le fue su goleador, Juancho, marchó para Estados Unidos y se llevó el gol con él. Esos 4 balonitos que salen ahí, pues le hacían falta, como digo, a la Fresneda para estos últimos partidos que le quedan, aunque esta semana todavía puede, ¿no?, certificar la permanencia. Recordemos que es el último partido de este fin de semana que viene. Y por último, la Camocha, el Atlético de la Camocha, que precisamente juega contra el Navarro en ese partido, como digo, para despedirse ante su gente, ante su público, y que tiene ante sí pues la única misión, ¿no?, de agradar en ese partido de despedida, y el Navarro pues un premio nada desdeñable del posible ascenso de categoría. Y el único que nos queda de más abajo en competición es el Club Deportivo Tineo, el conjunto de Román Cándano, que precisamente pues esta semana se va a jugar el todo por el todo en San Claudio ante el conjunto de Berto Fontoria, que está aquí conmigo, y que hablaremos después largo tendido también de esa eliminatoria. No hay más cosas que contarle, porque como digo, en el patrocinio de la Federación Asturiana de Fútbol, que tenemos aquí también con nosotros semanalmente, tan solo explicarles muy someramente los que les vengo explicando desde hace ya algunos meses. Ya se sabía que se iba a reestructurar la tercera división de la Federación Española de Fútbol. Los equipos de primera Astur Futfen que estaban optando a subir ahí, el Gijón Fútbol Femenino ha logrado el campeonato, o sea, sería el que pues debería de haber logrado ese premio, pero es que va a haber muchos más que van a subir con él por esa reestructuración. Ya no va a ser una tercera división con varias provincias, sino que va a ser una tercera división uniprovincial, con lo cual se necesitan equipos. ¿De dónde los van a sacar? Pues todos de primera Astur Futfen, de esa primera categoría de la Federación Asturiana de Fútbol. Van a subir todos, a excepción de 2. Bueno, de 2 no, de 4. 2 que son filiales, el Oviedo C y el Sporting C, que no pueden subir porque ya están en el B, los 2 Bs están ahí en esa categoría, y también los 2 que han bajado deportivamente, que no los van a subir ni a bajar tampoco, los van a mantener en esa primera Astur Futfen. Los demás subirán y se necesitan 2 equipos más para esos ascensos, como digo, de categoría, que seguramente serán los campeones de esa segunda de Astur Futfen. Ya con todo esto explicado, también la parte del fútbol femenino de la Real Federación Asturiana de Fútbol. Sigo aquí con Íñigo, como digo, bueno, pues no sé cómo se afrontaba el antes y el después, ¿no? Porque hubo un antes con el Narcea casi metiendo miedo, casi asustando, ¿no? Con 8 goles que le endosó en la anterior eliminatoria a vuestros compañeros también, y que bueno, pues compañeros de grupo, quiero decir, de vuestro grupo. Y que ahora, bueno, pues yo no sé si asustaba mucho o poco. Dices tú, joder, es que 8 son muchos, ¿eh? Sí. El resultado, a mí a nivel personal, es un resultado que me llamó la atención. Yo tuve la suerte de poder ir a ver el primer partido de esa eliminatoria entre el Asturias de Blimea y el Narcea. Sí. Y ya saqué la conclusión de que el Narcea era un equipo peligroso. Conozco al Asturias de Blimea, que es un equipo al que nosotros no conseguimos ganar a lo largo de la temporada. Empatamos en casa y perdimos con ellos fuera. Y me rechistó mucho el resultado porque pues, es un resultado muy abultado y conociendo al equipo que encajó la goleada, pues se me hacía muy sorpresivo. Eso que nos hizo entender, pues ese plus que ellos tenían en casa. La verdad que las conclusiones que sacamos del partido en los que los vimos fueron correctas, pero sí es verdad que ellos en casa tienen un plus importante que nos han demostrado a nosotros también en el partido de este fin de semana. Entonces, bueno, supongo que el resultado sea una serie de condicionantes y sean una de estas cosas que pasan
pues una vez en la vida, porque ya te digo, la Asturias de Blimea es un equipo además con gente con muchísima experiencia y que sí fue bastante sorprendente ese resultado. Y luego, no sé qué te encontraste en el partido que tuvisteis que disputar allí en el Regueirón. Sí, pues me encontré en el minuto 4 con un error garrafal nuestro que acaba en un penalti que detiene nuestro portero y que probablemente, analizándolo después fríamente, pues sea un poco lo que cambia el partido. Porque al final nosotros después de esa acción logramos sobreponernos. Considero que hacemos una primera parte muy buena. Tuvimos control del partido. Fuimos capaces de adelantarnos en el marcador. Tuvimos alguna situación más de gol. Pero ellos también nos mostraron las armas que tienen. Porque es un equipo que yo considero muy incómodo porque está buscando continuamente las espaldas y tienen gente para ello con mucha velocidad. Luego, en las dos alas tienen dos jugadores que en el 1 contra 1 son jugadores muy determinantes, tienen buenos llegadores. Es decir, es un equipo cuyas fortalezas son difíciles de contrarrestar y sobre todo te requieren de un grado de concentración muy importante. Es algo en lo que estamos insistiendo mucho a los jugadores, de que es un equipo que no te da pausa en el juego. Luego la segunda parte, también considero que estuvimos bien, fuimos capaces de ponernos 0-2, tuvimos situaciones para incluso aumentar la renta, pero es verdad que ellos también, aparte de la jugada del gol, que es una jugada en la que nos encontraron la espalda, aparte de esa jugada tuvieron alguna situación también más. Entonces, el análisis del partido es que fue un partido un poco distinto a lo que yo ya me imaginaba que podía ser por la tipología que tenemos los dos equipos. Pero sí, fue un partido un poco distinto a lo que te sueles encontrar en un playoff de ascenso, porque fue un partido bastante abierto para lo que te sueles encontrar. Y ya te digo que creo un poco por la línea que seguimos los dos equipos en cuanto a la juventud en la confección de la plantilla y a la predisposición que tenemos en el juego los dos. O sea, que fue un intercambio de golpes, ¿no? Se puede decir que os gustan menos a los entrenadores, no lo sé. Sí, a ver, sí. Menos a los entrenadores que a los espectadores, quiero decir. Sí, a los entrenadores nos gusta poco. De hecho, yo en el descanso pues tuvimos que ajustar una serie de parámetros, sobre todo defensivos, porque les estábamos dando ventaja en unas situaciones en las que es un rival en las que no le puedes conceder nada. Y es verdad que con esos ajustes, después en la segunda parte esas situaciones las tuvimos más controladas. Los entrenadores normalmente tendemos a intentar tenerlo todo bajo nuestro control, pero no se nos puede olvidar pues, que al final depende de los jugadores y que el fútbol es bonito por eso, porque si pues, obviamente yo soy de los que piensa que tú puedes incidir en todos los aspectos del juego dentro de tu equipo, pero al final el jugador tira por donde tira y a ver cómo le dices tú a un chaval de 20 años que puede hacer el 0-3 y le dan las piernas para ello, que se pare, que se repliegue un poquitín en su campo. Pues, te va a hacer así con la cabeza, pero después no, va a ir adelante como un león. Entonces, bueno, pues este tipo de cosas hay que manejarlas dentro de lo que podamos. ¿Cómo se maneja un poco? ¿Tú cómo viste el partido el vuestro en Tineo con ese 0-0? Pues, a ver, lo vi un partido, ese sí que típico de playoff, con muchísimo respeto por las dos partes, sabiendo que hay un partido de vuelta. Es verdad que también un poco por la forma que tenemos los dos de entender el juego intentamos llegar, pero bueno, faltaba precisión, había mucho juego en medio campo y demás, alternancia en juego, en dominio y demás, y las áreas, bueno, las áreas quedaron un poco olvidadas, precisamente por esto. Yo creo que en los últimos metros los dos equipos se equivocan. De todas formas, ninguno somos sospechosos de haber intentado buscar el empate, porque si ves un poco los cambios, los dos equipos hacemos o intentamos ir hacia adelante con los cambios y buscar portería contraria. A veces no se da. Nosotros es verdad que en determinadas fases del juego yo no estoy muy contento porque concedimos muchos balones parados. Es verdad que por otra parte también los defendimos muy bien. Pero bueno, a ver, al final es eso, era contrarrestar un poco toda la profundidad que le daban a nivel individual, sobre todo el punta y uno de los extremos, un poquitín uno de los mediapuntas que es un poco, bueno, que tiene calidad para poder desequilibrar.
En la parte sin balón creo que hemos estado bastante correctos. En la parte con balón creo que es bastante mejorable lo que pudo hacer el equipo. Y nada, más o menos es eso, lo previsto. Lo que teníamos un poco de miedo, respeto durante la semana era un poco el cómo íbamos a enfocar. Porque nosotros en el partido de ida te sales de ahí con un 0-4. Pero es un partido que es irreal. O sea, no es que estuviésemos mal, un 0-4 nadie te lo regala, pero sí que es verdad que tuvimos un acierto brutal en las dos áreas. O sea, lo que tuvimos en la nuestra lo resolvimos muy bien, con mucha personalidad y muy bien. Es que en la otra estamos hablando que llegamos 7 veces y hicimos 4. O sea, entonces, ¿qué pasa? Que eso puede ser un mensaje equívoco para la plantilla. Sí. Es, hostia, que el segundo partido en casa me enfrento a un equipo que ya hice esto. Y no, la verdad que el equipo fue muy responsable. Y nada, porque ellos también se empeñaron que desde el minuto 1 dijeron, esto no va a ser igual. Y evidentemente no fue igual. Entonces, bueno, bien en todo, pero bueno, evidentemente con un poco la incertidumbre a ver qué nos encontramos aquí ahora. Sí, a diferencia de ellos que nos habían enfrentado con el Narcea en Liga, no era de su grupo, vosotros ya os conocíais. No sé si eso influye también en ese 0-0 que se vio, el conocimiento un poco de unos y de otros, ¿no? Sí, seguro. Y luego, lo que te digo, nosotros venimos de una eliminatoria, que es verdad que esto no es fútbol profesional y tienes una semana para plantear, pero tampoco es fútbol profesional para los chicos. El nivel de exigencia, la adrenalina que quemas después de haber remontado ese partido, encima cómo se desarrolló el partido y demás, ostras, nos costó media semana volver a activar a la gente. Luego te enfrentas a un partido de máxima exigencia con unas dimensiones muy grandes de campo, lloviendo, campo que la hierba, esto no se disculpa porque está precioso para poder jugar, pero bueno, que en un sitio es un poco rápido, en otros sitios un poco por la altura de la hierba, un poco, bueno, te cuesta adaptarte. Entonces, entre eso y que el rival evidentemente nos conoce, pues a nosotros nos costó. A ver, ahora en casa sigue habiendo el mismo conocimiento, pero bueno, a ver, también es verdad que nosotros aquí sí que dominamos más los espacios en los que nos movemos y a ver si eso nos ayuda a conseguir el objetivo. Se puede decir, Berto, que el equipo que viene con ese desgaste, ¿no? de haber estado intentando luchar hasta el final por el campeonato, cosa que a lo mejor otros equipos no tenían, evidentemente no tenían esa exigencia. Incluso podemos decir que hay equipos dentro de vuestro grupo, precisamente el Tineo, ¿no? También es un equipo que ha vivido en una zona, en las últimas jornadas del campeonato, en una zona relativamente cómoda, ¿no? de la tabla. Yo creo que incluso si haces un poco de repaso en todos los playoffs, la gente que viene desde abajo, que a lo mejor no ha estado intentando pelear por una cota más alta, por lo que sea, por la situación que sea, pues al final llegan mejor. Y es más, muchas veces son los que al final, Camocha, el otro, son los que llegan. Porque tú al final, quieras que no quieras, es un peaje fuerte. O sea, estar 30 y muchas jornadas no pudiendo permitirte un fallo, no pudiendo sacrificar un minuto del entrenamiento, una máxima exigencia, es que da pereza solo decirlo. Entonces imagínate los jugadores que encima cansan por ello, ¿sabes? Entonces sí, a ver, es un peaje. No salió lo que resultaba y ahora parte de cero. Pero claro, es que el otro equipo, si te pones a mirar, es la parte idílica. Porque tú de piernas vas a venir mejor, porque pudiste reservar a ciertos jugadores, o bueno, y tal. Y luego es que el premio es el mismo para los dos, es superlativo, es un ascenso. Entonces emocionalmente tú al equipo no le tienes que convencer de nada, pero claro, luego está el otro. El otro ahí yo creo que, bueno, partimos un poco en desventaja. Pero bueno, al final es un partido, te juegas un premio gordo y yo creo que a doble partido se puede notar mucho. En el último yo creo que se va a compensar todo con las ganas de ganar por los dos equipos. Creo que va a pasar a un segundo plano un poco. No sé que llegas a próloga otra vez, penaltis y demás, que ya... Los ganchos, no, ya es el freno hermano directamente dicho. Berto, no sé, exigencia un poco, ¿no? El año pasado eso, os moríais ahí en la orilla, ¿no? En la última, y yo no sé cómo, si a pesar de ser un equipo que es muy nuevo, ¿no? Que mucha gente de aquella no está, pero bueno, yo no sé cuánto le puede pesar todo eso al equipo, si es que le pesa algo. Sí, hombre, a ver, está claro. La gente que ya lleva con nosotros desde la otra temporada, pues evidentemente me imagino que en su cabeza aparezca el fantasma otra vez. Eso es normal, son humanos. Pero al final luego cuando la bola empieza a andar, los días antes igual estás ahí un poquitín. Pero bueno, a ver, la gente que estamos afuera intentamos poner también lo que podemos para
para que no aten, ¿sabes?, esos recuerdos negativos, sino que sean positivos. Y hasta el momento, bueno, pues está funcionando. Y no sé, yo los veo que hay una muy buena plantilla, una mezcla de madurez y luego este atrevimiento que te da la juventud de toda esta gente, esta ambición de gente nueva que te viene de otros países y demás. Y creo que entre unos y otros al final se rescata. Y puede pasar, sí puede pasar, a lo mejor en determinadas situaciones de partido, pero no creo que tampoco, yo creo que se van a rehacer. Es verdad que si luego la consecuencia es negativa, joder, esas cabezas necesitan mecánico. No, también dicen que puede servir de aprendizaje, ¿no? Sí. Está claro, ¿no? Sí, bueno. Puedes tener las dos lecturas, ¿no? Puede venir fantasmas del pasado o puede ser el que te haya servido de aprendizaje para enfocarlo de otra manera, quizás. El resultado del final va a decir si fue A o B, ¿no? Sí, al final nos vamos todos a resguardar bajo el paraguas del resultado. O sea que vamos a ver lo que pasa y después ya sacaremos lecturas, pero intentamos primero ir a ver si es verdad que nos enseñó y aprovecharlo como algo positivo. Y luego a ver. La semana, Íñigo, ¿cómo está yendo un poquito la semana? O estas semanas, ¿no? De playoff, competición, es distinta la competición, se nota un poco en el vestuario, se nota en los entrenamientos, se nota en los días de partido, a la gente no les pasa ni para Dios, pues se suele decir, ¿no? Sí, a ver, te diría que es igual, pero no es igual, es distinto. Y porque los jugadores principalmente pues están más nerviosos, están más ansiosos porque llegue el partido. Nosotros, por ejemplo, y tengo que agradecer enormemente a la plantilla porque tengo gente, somos todos de la zona, pero hay gente estudiando en Oviedo, Gijón. Y desde que nos metimos en playoff, desde la primera semana de playoff, hemos pasado a entrenar 4 días. Estamos entrenando lunes, miércoles, jueves y viernes, que bueno, ya es un cambio con respecto. Y no es porque consideremos que entrenando un día más vamos a obtener un plus de rendimiento ni a nivel físico ni a nivel de planteamiento de partidos, sino que es para estar juntos. Considero que lo bueno que tiene este deporte y los deportes colectivos es que cuando tienes algo que celebrar, tienes gente con quien celebrarlo que ha hecho los mismos esfuerzos que tú, y cuando caes derrotado, pues también te puedes apoyar en esa gente. Entonces, nosotros consideramos que es bueno estar en contacto los unos con los otros para ir cuidando todas esas pequeñas cosas a nivel emocional que yo considero muy importantes. De hecho, hemos hecho un enfoque, casi te diría que el principal enfoque que hemos tenido ha sido pues, a nivel emocional y mental de los jugadores, el cómo pues, enfocar este tipo de partidos, cómo planteártelos, los niveles de concentración, intentar mantenerlos al máximo posible, porque es lo que nosotros consideramos que te puede llevar pues a no tener ansiedad, a no tener nervios a la hora de disputar los partidos. Entonces, estamos trabajando mucho más eso que a lo largo de la temporada, en la que nos hemos intentado centrar en trabajar principalmente los comportamientos que queríamos que tuviera el equipo pues, en las distintas facetas del juego. Y ahora en eso acabamos el año muy contentos, pero sí es verdad que hay una diferencia porque no es lo mismo disputar un playoff a doble eliminatoria que jugar la liga regular, no es igual. Pero tampoco estás queriendo decirme con esto que se vaya a descuidar el aspecto físico, ¿no? Porque también es importante, evidentemente, pero bueno, también el aspecto anímico y Sí. mental y el motivacional, que para estos casos suele sobrar. Sí, no. Hay que cuidarlo todo. Mira, por ejemplo, que me hablas de lo físico. Yo, en la labor de un entrenador, yo considero que es muy importante la gente de la que te rodeas. Yo considero que tengo un preparador físico mejor que yo. ¿Vale? En su labor, un fenómeno. Obviamente no vas a tirar el físico, pero digamos lo que enfocamos o los aspectos físicos que enfocamos ahora es más en recuperar a la gente que teníamos o que tenemos un poco entre algodones, que en dar ese sprint final de machacarles, y es algo que lleva él, ¿eh? Yo me preocupo más de lo otro, estamos todo el día planificando, pero él se preocupa de la preparación física y en ese sentido tengo mucha suerte porque considero que el equipo está dando un rendimiento en ese apartado muy bueno.
Lo motivacional, que de lo que hablábamos también, bueno, para estos partidos casi en eso es a cero, ¿no? Es Tu bajarlo. labor... Es bajarlo. Sí, sí. Sí, es intentar que no te pueda la emoción. Yo les digo que, y considero que es así, que ese plus de más ya se lo va a dar la propia situación. Entonces lo que hay que hacer es controlar esas emociones y que la única manera que entiendo que se puede hacer es a través de la concentración en el juego, a través de lo que tengo que hacer ahora y la siguiente jugada. Si nosotros conseguimos que los jugadores estén centrados en lo que tienen que hacer en ese preciso momento del juego y la siguiente jugada sin que les repercuta la acción anterior, pues genial. Ahora, eso te lo estoy diciendo aquí y me quedo tan ancho, pero claro, eso es muy difícil, es muy complicado. Y luego personalizar también cada uno, porque cada uno ya sido de su padre y de su madre, como se suele decir, ¿no? Y alguno habrá que bajar y otro habrá que... Sí, hay que hacer como con una orquesta, de aquí subir, de aquí bajar. Sí, hay gente... Claro, en un grupo al final nosotros somos 22 en plantilla, tenemos 21 disponibles, tenemos a Isaac que está operado de una rodilla, pero los demás están disponibles. Y pues hay gente de todo tipo, con sus peculiaridades, gente maniática, gente ansiosa, gente excesivamente tranquila. Entonces, pues como pasa en el trabajo, lo injusto es tratar a todo el mundo igual. No puedes tratar igual a todos los jugadores porque unos demandan unas cosas y otros otras. Está claro. Lo motivacional, lo que sobra en estos casos, esa motivación extra como digo, que yo no sé si se trata como decía el propio Carlo Ancelotti, hay que ser pesimista en estos casos, ¿verdad? Dice, ponerte en lo peor para que luego poder dar lo mejor de ti para superar esas situaciones. A ver, es que estoy 100% en lo que os acaba de comentar. Creo que lo más injusto y lo que pierde rendimiento es a tratar a todos por igual. Sí que es verdad que lo más importante para mí ante estos partidos es tener un equilibrio, es un punto óptimo de motivación, ¿sabes? De positivismo, pero sin pasarte, de no negativo, pero cuidado con... O sea, son muchas cosas, un mensaje que tiene que calar a todos, pero con las peculiaridades de cada persona. Entonces ahí entra también el trabajo. Nosotros tenemos la suerte de que tenemos a gente que trabaja muy bien este ámbito, que me ayudan muchísimo y bueno, dividimos trabajos. Y la verdad que hasta ahora nos están dando resultados. Pero estos partidos son fastidiados porque normalmente, y yo haciendo autocrítica me acuerdo que cuando me enfrentaba a algún partido de este tipo, ostras, como yo que intentaba cargar más, ¿sabes? Motivacionalmente. Y el tiempo al final me enseñó que muchas veces lo que hay es que pararlos. ¿Hasta dónde? Claro, luego ya te entra tu experiencia, tu conocimiento, la ayuda que tengas, la ayuda que ponga el jugador, eso está clarísimo, porque al final es el protagonista de todo. Pero bueno, estos partidos para mí si hay una palabra es el equilibrio. Hay que buscar el equilibrio emocional, el físico, el técnico, la semana prepararla desde un equilibrio de que todo llegue medianamente alineado con buenas sensaciones y luego a partir de ahí la competición ya te va a dar el resto. Sí. A ti personalmente, y te estoy preguntando a ti personalmente como entrenador, ¿consideras que o has detectado si pudiera ser que haya habido algún problema que tú te hayas imputado a ti mismo en la preparación del partido contra el Atlético Camocho, por ejemplo, del año pasado, en esa finalísima por el ascenso, y dices tú, a ver, Bertín, esto no lo hiciste del todo bien? ¿Lo has detectado y vamos a intentar poner algo? Pero, a ver, pero me dices del playoff, pero te lo digo de la jornada 5, de la 16 y de la 36. Al final los que estamos aquí, todos, yo me imagino que somos súper autoexigentes con nosotros mismos y cuando el jugador se va para casa o va con la pareja y ganaste 0-1, estás pensando el por qué no hiciste esto, por qué no es tal, o este que no jugó. O sea, al final siempre estamos... Es 24/7 esto. Entonces, claro, evidentemente, el año pasado, por ejemplo, nosotros nos hacen un gol que es determinante en la eliminatoria, que nosotros le presentamos en vídeo ese mismo gol de una jornada, X jornada, y le dijimos, esto puede pasar, y termina un gol. Pues no se prestó la suficiente atención por parte del jugador, nosotros no supimos transmitir, o no enfatizamos con la persona que tenía que haber cortado esa situación. Bueno, pues es una cosa que te atribuyes tú, ¿sabes? Pero luego también, a ver, tampoco uno puede ser mala gente consigo mismo. No.
Autodestructivos, Claro, no, ¿eh? llegas y dices, vale, mejorable esto, esto y esto, pero también hemos hecho esto, esto y esto. Y tú generas ventajas, ayudas a generar ventajas, que al final volvemos a lo mismo, son ellos. Pero bueno, tú haces tu parte. Ahora, claro, si le tiras al muñeco cuando estás en 1 contra 1, o si te tropiezas, o si no sé qué, bueno, es parte del juego al final. Pero sí, sí, claro. Ostras, si pudiéramos volver atrás, pues muchas cosas se cambiarían, claro. ¿Qué partido te imaginas contra el Tineo en San Claudio? Igualadísimo, igualadísimo, de verdad. No sé otra vez cómo va a haber la cantidad de momentos en el área, ni cómo se lleguen a las áreas, si van a ser situaciones de mucha ventaja, de mucha desventaja, no lo sé. Eso no lo sé. Pero igualdad en el juego, igualdad en las disputas, igualdad en todo lo propio del juego, yo creo que va a ser muy igualado. Más igualado que el anterior, incluso, aunque nosotros vengamos con otro tipo de resultado. Veo la eliminatoria muy equilibrada porque ellos son muy buen equipo. Muy buen equipo, que llevan ya tiempo juntos, que tienen muchas soluciones, desde el balón parado, hasta el enganche con Aarón, hasta los duelos individuales del Darlington, hasta la profundidad individual que te puede dar Uche, esas segundas jugadas y demás. Tienen muchísimas soluciones. Y nosotros, a ver, nosotros creo que también tenemos muchos registros, sobre todo en casa, pero por eso te digo que al final va a ser pequeños detalles y esos te van a llevar a lo mejor 6, 7, 8, 10 minutos de predominancia en el juego y si la aprovechas, problema para el contrario. Si él la aprovecha, el problema es duro porque, hostia, luego igualar yo creo que va a ser complicado. ¿Y consideras justo el empate de Tineo? Es que claro, es justo. Claro, le preguntas a 150 personas que hay y no vas a tener dos opiniones igual, y sobre todo si son bandos. A ver, justos, yo creo que sí, porque en realidad el portero nuestro hace una intervención y nosotros hacemos muchos más uis de si hubiese pasado el último pase, ¿sabes? Si hubiéramos acertado en la penúltima acción, que no se llegan a materializar como ocasiones de gol, pero bueno, cada uno lo suyo, creo que estuvo acertado hasta las áreas. Entonces yo, sinceramente, sí que creo que es justo. Sí que lo creo. A riesgo de que habrá Gente que opiniones vaya, totalmente diferentes. Dirá, si fui al partido me quedé en casa, ¿sabes? Pero bueno, yo honradamente creo que viendo un poquitín el contexto final, luego los últimos minutos también, ellos ya estaban resintiéndose mucho físicamente y volvemos a fallar en la última decisión de pase cuando los espacios ya está. Simplemente había que acertar con ese pase. Y no se nota como una ocasión de gol, con lo cual no se computa como ello, pero sí que te da esa sensación de, ostras, ¿sabes? Y sí. Nosotros otras veces eso lo hacemos. ¿Y te cambia mucho la película de venir como, por ejemplo, vienen ellos con un 1-2 de fuera de casa a como veníais la semana pasada con la obligación sí o sí de tener que marcar 2 goles para remontar o como estáis ahora mismo con ese 0-0? A ver, nosotros, te soy sincero, bueno, los datos están ahí. Nosotros no sabemos ir para atrás. O sea, independientemente del resultado, nosotros íbamos a buscar ganar, ¿sabes? Pero claro, no quita de que tú tienes un colchón, tienes un paracaídas ahí atrás y el equipo contrario se ve ya obligado a. Entonces, claro, a nivel emocional, tú sabes que tienes una red que te protege. Pero claro, ahora mismo estás, ¿sabes? Con Magdalena era, bueno, hacer lo que sabemos hacer tal y ver cómo discurre el partido, tener paciencia, porque esto, incluso hasta la prórroga entendíamos que nos podía venir bien, si no lo solucionábamos antes, pero era hacer lo que sabíamos hacer siempre, atacar sin consecuencias, porque ya no había más, no tal. En este, pues vamos a ir para adelante, pero bueno, sabiendo que es ganar un partido. Entonces cambia, para mí cambia toda la película, aunque todos siempre queramos lo mismo, ¿sabes? 1-2, vosotros venís con esa ventaja, Iño. ¿Cómo se plantea el partido con esa pequeña ventaja? No sé cómo lo ves. Pero tú estarás pensando en el 0-1. Si hubiéramos venido 0, yo estoy pensando en, joder, si hubiéramos venido 0-3. Siempre estamos igual. O sea, siempre los entrenadores estamos pensando, pues sí, piensas en lo favorable que podía haber sido y no fue. Pero bueno, también hay que ser realista y ya te digo yo, el partido que jugamos allí, yo considero que el resultado es justo, pero bueno, si es un partido en el que si hubiéramos venido empate, pues tampoco se hubiera muerto nadie, ni en Narcea ni en Ribadesella por ello. Sí. Entonces, bueno, tenemos una pequeña ventaja y vamos a enfocar el partido sin ningún género de duda a intentar ganarlo. Porque, lo primero, porque yo no lo entiendo de otra manera y lo segundo, porque tengo una plantilla que tampoco lo entiende. Entonces, no somos un equipo que pueda
especular con el resultado por el entrenador que tiene el equipo y por los jugadores que tengo en él. Si hacemos eso, nos va a ir muy mal. Pero en ese sentido estoy tranquilo porque no lo vamos a hacer. Entonces, vamos a ir a por el partido, vamos a intentar ganarlo. Obviamente, cuidado, esto es lo de siempre, claro. Si vamos 1-0 quedando 10 minutos, ellos apretándonos arriba y pues, yo qué sé, nos ponemos a salir del área allí como si fuéramos el Manchester City, pues probablemente me enfade. Pero nuestra intención es ir a por el partido desde el inicio con nuestras armas y después pues intentar que con eso nos dé para superar la eliminatoria, sabiendo que tenemos esa red de la que hablaba él, pero que esa red se cae con un gol en el minuto 1 y te quedas con la cara y tienes que empezar una situación totalmente distinta para la cual también tenemos que preparar al equipo. Como le pasó a, por ejemplo, a Caudal, ¿no? Contra el Lealtad, ¿no? Que tenía un plan, pero a los 2 minutos ya no había ningún plan, pues había que tirarlo todo, ¿no? Tirarlo prácticamente todo a la basura. Nada, simplemente me queda dar las gracias para ir despidiendo, como digo, este programa en más de 40 minutos, como digo, de tertulia, de charla. Íñigo, que nada, que mucha suerte para ese playoff, al igual que deseamos también al Narcea. Evidentemente no somos partidistas ni somos sospechosos, pero simplemente pues eso, ¿no? Que dignéis la competición, que suba mejor y que, bueno, pues mucha suerte también para ello, ¿no? Y para la temporada que viene, y muchas gracias por haber venido aquí. Nada, gracias a ti, como siempre te digo, por el seguimiento, por acordarte de nosotros y nada, lo vamos a intentar hasta el último minuto y si lo conseguimos bien y si no, que sea porque el Narcea ha sido mejor que nosotros y seremos deportistas, felicitaremos, nos juntaremos y lo volveremos a intentar. Pues nosotros también lo haremos, felicitaremos también al que haya ascendido. Lo mismo te digo, Berto, que muchas gracias por venir, que también mucha suerte para el Tineo, para vosotros y que Dios reparta suerte, justicia, si es que la hay, justicia divina, si es que la hay, que esto del fútbol a veces no existe, pero bueno, felicitaremos, como digo, al que ascienda. Nada, gracias a ti como siempre por la labor que haces y por acordarte de todas las categorías del fútbol, que al final mueven a la gente con la misma pasión en una categoría y en otra, entonces tienen todo el derecho a estar informados también. Y en cuanto al otro, pues nada, veremos, ya queda muy poco, es la última bala y lo que él dice estoy 100%. Terminar el partido, felicitar al que ha sido mejor, porque al final de una manera u otra gana el mejor y nos daremos la mano. Y encima allí tenemos a muchos conocidos y un buen entrenador y una buena relación, así que bueno, jodidos a lo mejor por no conseguirlo, pero respetando y felicitando, o ya con una explosión de por fin hemos conseguido el objetivo por el que tanto hemos trabajado. Sí. Pues sí, al final, si alguien se lo merece, también son ellos, ¿no? Pero bueno, evidentemente, como digo, que Dios reparta suerte. Nosotros volveremos la semana que viene la semana que viene no, la siguiente, porque la semana que viene ya os he explicado un poco pues, la disyuntiva que hay, ¿no? Con el martes de campo y con el miércoles del Oviedo. Así que volveremos a la siguiente y estaremos aquí para ir dando ya felicitaciones, las últimas ya de la temporada, como digo, en este mes de junio, que como siempre nos toca dar enhorabuenas, repartir suerte y a veces pues dar enhorabuenas, como al equipo que se quede con esa última plaza de descenso, por ejemplo, que se juega este fin de semana en Regional Preferente, lo que antes era Regional Preferente, que va a bajar a lo que antes era Primer Regional. Nosotros volvemos, como digo, el día 17. Hasta entonces, gracias.